este enfrentamiento con los terroristas, que efectivamente calificó de subversivos. Él dice los subversivos del MRTA y el Sendero Luminoso, y califica como guerra de guerrillas lo que estaba pasando. Utiliza el término guerra civil, que sí puede ser observado y criticado, pero tampoco es para tanto. Llevarlo a la Comisión de Defensa, al fiscal que está por acusar a Keiko Fujimori y a toda su cúpula política en un caso delicadísimo, no puede estar siendo derivado pues a estas comisiones y haciéndolo perder el tiempo. Ah, bueno, puede apoyarlo quizás su adjunta. Ah, no, a su adjunta la sacaron del cargo, ya no está más, está solo. Entonces, ¿están debilitando o no la investigación de José Domingo Pérez? ¿Están haciendo que pierda su tiempo para que no llegue bien a la acusación contra Keiko Fujimori o no? Es bastante evidente cuáles son las intenciones del Congreso de la República al citarlo en la Comisión de Defensa. El congresista de Acción Popular pidió a la población a proteger a los fiscales y jueces encargados del caso Lava Jato. En los estudios de Canal N criticó al titular del Ministerio Público, Pedro Chávarri, y aseguró que intenta descabezar a los grupos de trabajo que se enfrentan valientemente a las mafias organizadas. Por otro lado, afirmó que José Domingo Pérez se equivocó tras afirmaciones de Sendero Luminoso en México. Sin embargo, sostuvo que esta no es una excusa para citarlo a la Comisión de Defensa del Congreso. Todo puede suceder, ¿eh? Ya lo está haciendo, ha sacado una colaboradora del fiscal José Domingo Pérez, ¿no es cierto?, que colaboraba haciendo las investigaciones respecto a Keiko Fujimori y Alan García. Es decir, está descabezando todo ese equipo para Ella debilitarlo. estaba viendo lo de línea 1 del metro directamente. Exactamente. Entonces, pero obviamente eso es ir contra la institucionalidad del Ministerio Público. Es decir, el fiscal de la Nación tiene que proteger a sus fiscales, no tiene que sacarlos en plena investigación. Y al parecer eso lo hace a efectos de proteger a algunos investigados, pues. Y ahora que lo han blindado, él va a tener que pagar favores. Él se siente mucho más protegido, no tiene pero les debe. Esa protección es a cambio de algo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que la ciudadanía, los grupos democráticos en el Perú tienen que apoyar a estos fiscales y a los jueces también. Nos van a seguir gobernando, van a querer seguir tomando el poder. Ahora, lo que se ha hecho, en este caso en particular, y las autoridades así lo han dicho, del Ministerio Público y del Poder Judicial, que era todo una mafia a efecto de tomar el Poder Judicial, tomar la Fiscalía, tomar el Consejo Nacional de la Magistratura y luego tomar el gobierno. Es decir, no es un caso aislado de corrupción, es un caso que estaba atentando contra el Estado de Derecho, contra el país. La mafia quería apoderarse de todo para gobernarnos. Eso es lo grave. O sea, y si nosotros dejamos la lectura que usted pasar le da, eso es terrible. Y eso era, digamos, el sistema de corrupción. No es un hecho aislado de corruptos, sino querían tomar el Perú. Era un sistema sofisticado de corrupción similar al de Vladimir Montesinos. Exacto, o sea, querían montar lo mismo que había en los 90. Igualito, ¿no? Y lo que pasa es que hay un ataque contra José Domingo Pérez. Pero las declaraciones, ¿qué le parecen? No, las declaraciones yo creo que han sido un poco, digamos, salida de foco, ¿no es cierto? Es decir, guerrilla, guerra civil, bueno, y estos términos no han estado bien utilizados, ¿no? Y pueden ser criticados. Tú puedes criticar lo que yo diga y al contrario. Debió cuidarse más el fiscal en todo caso. Claro, ¿no? que sí, pero tú lo puedes criticar. Puedes decir, este señor ha utilizado los términos, no se ha expresado bien, no tiene conocimiento de lo que ha sucedido con el terrorismo en esa época, pero de ahí, como decías, a llevarlo a un fiscal, a la Comisión de Defensa, y decir, oiga, ¿usted por qué ha dicho eso? Decía, pues, un mecanismo de operación incalificable. No, dentro del Ministerio Público el fiscal... Muy bien, estamos con el embajador Oscar Maúrtua para conversar sobre esta decisión que ha revertido lo que se exigía a los venezolanos para ingresar a nuestro país, que era el pasaporte, un documento que, digamos, nos da confianza de saber la identidad de las personas. Ellos utilizaban un documento de identidad que no era garantía. Entonces aquí lo tenemos, ¿no? Dado cuenta, los escritos anteceden, estando dentro del plazo establecido en el artículo 35 del Código Procesal Constitucional, concédase la apelación que se interpone con efecto suspensivo, debiéndose elevar los autos con la debida nota de atención. ¿Cómo toma esto, embajador? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Lo mismo. Se vuelve a la situación del pasaporte. Ahora, es bien sabido que el pasaporte pues es difícil de obtenerlo en Venezuela.
dada la situación actual del gobierno vigente. Eso es importante contextualizarlo. ¿Por qué es importante el pasaporte? Porque nos garantiza y nos brinda seguridad, que es la obligación del Estado peruano para asegurarse de que las personas ingresantes son personas que están debidamente identificadas. Es válido también pensar, y es conveniente tener presente, que el documento de identidad que portan los ciudadanos venezolanos que desean ingresar al Perú puedan también venir con un documento que esté debidamente acreditado, apostillado. Es cierto que tiene existe la versión en torno a que este documento es muy fácilmente adulterable, pero si es debidamente apostillado, si es debidamente emitido, puede servir como elemento para permitir el ingreso. Ahora, hay que ver el contexto en que se da toda esta situación. Estamos apoyando y estamos acogiendo con solidaridad a todos los hermanos venezolanos en una coyuntura de crisis humanitaria como la que vive Venezuela. Se estima que en la actualidad hay aproximadamente unos 500.000 venezolanos en el país, pero en breves semanas, meses, ya también está siendo anunciado de que va a producirse un fenómeno del niño débil, pero no obstante fenómeno que afecta, que eleva temperaturas, y todo eso lleva pues a contemplar y tener presente situaciones de índole sanitario. Volverá el dengue y volverán los mosquitos y todas las enfermedades tropicales típicas. Hay por eso una obligación del Estado peruano, ¿no es cierto?, de cautelar. Y ahí sería conveniente que se pueda, pues, a su vez, convocar a la mesa multisectorial que ya está existente y que congrega, porque este es un fenómeno totalmente transversal, va desde el carácter migratorio, los derechos humanos, pero también involucra seguridad y naturalmente que salud. ¿Podrán nuestras autoridades en la frontera, en Tumbes, poder acoger, asegurar la salud pública de los ingresantes al país? Claro, por un lado, es cierto lo que usted dice de que hay muchas dificultades para que los venezolanos puedan acceder al pasaporte, pero se ha hecho un cálculo también de que la gran mayoría de los venezolanos que ingresaron a nuestro país, el gran porcentaje, según Migraciones, sí contaba con un pasaporte y que en realidad era un grupo pequeño, ¿no?, que utilizaba la cédula, que en realidad pues es una cédula que no tiene las características necesarias para darnos garantía. Y muchos delincuentes que fueron detenidos aquí eran personas que habían entrado con la cédula con otra identidad. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que ser solidarios, embajador? Y hasta dónde tenemos también que custodiar nuestras fronteras para tener al menos la garantía de quien está entrando es la persona que su documento dice que es? Pues esa es una situación compleja que tenemos que cautelar, porque hay un compromiso, hay una política exterior de respeto a los derechos humanos y en particular al derecho humanitario concreto de todas estas personas que están tratando de llegar al Perú por la situación que viven en su país. Lo mejor es pues mantener la vigencia que ha sido reconocido por este fallo, ¿no? Que interrumpe temporalmente la exigencia del libre acceso y retoma la exigencia del pasaporte. Yo creo que ahí ha habido un acierto, pero también es algo de carácter meramente temporal. Dada la situación de contraste que se puede hacer con Interpol, que no habilita estas informaciones, pues podemos también tener ingreso de gente que no corresponde a la solidaridad peruana, ¿no? Indeseables que no serían convenientes que ingresaran o que afectarían posteriormente, con el agravante de todo lo que se avecina para próximas semanas y meses, ¿no? Que es este niño débil que va a ser este fenómeno del niño debilitado, pero fenómeno al fin de cuentas que va a traer dificultades en la frontera, ¿no? Claro, y ya con esta situación se había incrementado, ¿no?, el ingreso de venezolanos
según el Centro Binacional de Atención Fronteriza en Tumbes, desde que empezó a regir, ¿no?, el ingreso de venezolanos sin pasaporte, en cumplimiento del fallo inicial de la jueza San Martín, se incrementó de 1.300 a 2.000, ¿no?, con tendencia al alza. Se ha duplicado y se estimaría, mire usted, que aproximadamente para diciembre habría unos 700.000 al menos. Es un número muy significativo y a mí lo que me preocupa, y comparto la preocupación y la responsabilidad que tiene el Ministerio de Interior y Migraciones de que no pueda haber pues un fenómeno epidémico, porque la temperatura es así, se está agravando la coyuntura, porque va a haber epidemias potenciales de dengue y otras enfermedades tropicales propias de la estación. Desde entonces se calcula que más de 18.000 venezolanos han ingresado al Perú. 35% lo hicieron con su cédula de identidad. Ahora, cuando entró en rigor la prohibición de ingresar con la cédula de identidad y se le exigía a los venezolanos que ingresaban a nuestro territorio presentar el pasaporte para identificarse, también hubo mucha flexibilidad de parte de las autoridades de migraciones, y eso hay que decirlo también, porque si veían que había un caso humanitario en el que efectivamente algún miembro de la familia de repente, porque no pudo acceder al pasaporte en su país, llegaba con la cédula de identidad, se buscaban las formas de poder garantizar que esa persona era quien decía ser, a través de los otros miembros de su familia. No separaban a familias que llegaban juntas. Sí hubo un trabajo con una preocupación humanitaria por parte de Migraciones para tratar de efectivamente atender a nuestros hermanos venezolanos que necesitan de nuestro apoyo en frontera. Totalmente de acuerdo. Nadie puede negar que el Perú tiene una conducta internacional impecable de solidaridad plena, de comprensión y de respaldo a todas estas personas. Más aún, se les ha otorgado facilidades para madres, niños y ancianos, ¿no? Y se ha flexibilizado, sí, se ha logrado, pero hay siempre una preocupación que tiene y es una responsabilidad de los sectores correspondientes, en particular de Interior y Migraciones, ¿no? De evitar que pueda haber pues una situación que la responsabilidad comienza con casa. También tenemos responsabilidad y solidaridad con los hermanos venezolanos, ¿no? Pero hay que ser muy prudentes en un asunto que se vaticina que puede ser mucho más complicado. Ahí hay que invocar la cooperación internacional. Acaba de estar de visita el representante del Alto Comisionado para Refugiados de Naciones Unidas, y se tendrá que habilitar y proporcionar facilidades de vacunación para prever que no exista ni nada que perjudique a toda la comunidad peruana del norte también, ¿no? Y que tarde o temprano se desplazarán hacia Lima, fundamentalmente. Están ingresando también médicos venezolanos, han ingresado médicos venezolanos, y ellos también se puede utilizar su experiencia, su conocimiento para que puedan brindar apoyo. Me pregunto, ¿esa salud va a poder, todas las agencias, CICE, nuestras entidades de salud pública, van a poder atender cuando surja esta situación que ya es previsible? Sería bueno contar con ese apoyo de profesionales venezolanos que puedan apoyar, y la comunidad internacional, específicamente la ACNUR, pueden brindar respaldo que permita hacer mucho más fluida y garantizada el acceso de los venezolanos. Muchas gracias, embajador Maúrtua, por haber participado del programa esta tarde. Muy importante su perspectiva sobre esto y un gusto haber conversado con usted. El gusto es mío. Muchísimas gracias. Muy bien, ha sido el embajador Oscar Maúrtua dando algunas precisiones sobre la situación de la frontera y la migración venezolana hacia nuestro